a poner. Espere, todavía no, porque la grabación no ha iniciado. Ay, Sí. Valeria. Me dicen cuando ya. Ya, ahora sí. Buenos días. A continuación voy a exponer pues, el siguiente trabajo, que es el sistema de control de presión automático on-off en una calera industrial. Proyecto que se presenta desde la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, Facultad de Ingeniería de Eléctrica y Electrónica, por Juan David Burgos Lara, Valeria Pinilla Peinado, Cristian Osvaldo Moreno Sepúlveda, de quien les habla Roberto Antonio Prada Pérez. Ok, entonces sintetizamos el proyecto en una caldera con control automático, contando con un sistema de presión on-off como elemento principal, el cual cuenta pues también con unos sistemas auxiliares de control. Este proyecto está protegido con un sistema de seguridad el cual no permite sobrepresiones al 85%, apagando totalmente el sistema y liberando la presión de la máquina. Entonces, las características del sistema de control, pues el control de presión en una caldera industrial a través del control de inyección y oxígeno de oxígeno y combustible, que es el actuador de la electroválvula todo o nada, con los siguientes rangos. Primero, presión estable en 50% del rango máximo durante 30 minutos. Segundo, presión estable en 70% del rango máximo durante 15 minutos. Y tercero, y último, el estable en 40% del rango máximo durante 30 minutos. Adicionalmente, como sistema secundario de inyección, de combustible, el tanque de almacenado debe mantenerse entre 10 y el 90% de la capacidad de control on-off para el ahorro energético. También tenemos que tener en cuenta la implementación de un sistema de seguridad con una válvula de alivio que se abre y se supera del 85% de presión y apague todo el sistema de inyección. A continuación, voy a explicar el diagrama del sistema, pues el cual voy a empezar a explicarlo de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que encontramos acá son los temporizadores, los cuales cuentan con 3 tiempos y 3 cantidades de presiones diferentes. Esto nos ayuda a establecer pues, los tiempos requeridos. El temporizador 1 cuenta con el primer tiempo, que es de 30 minutos, el temporizador 2, el segundo tiempo, que es de 15 minutos, y el tercer temporizador, que cuenta con un tiempo de 30 minutos. Estos tiempos todos son con diferentes presiones. Luego, pues nos encontramos con el control de presión, que son el conjunto de amplificadores que controlan las diferentes set points de presión a partir de las señales de tiempo de los temporizadores. Después pues, vemos el conversor de corriente-voltaje. Bueno, este proceso es importante, ya que este proceso lo encontramos varias veces en este sistema. Entonces, tenemos un sensor de presión que da una señal de 4 a 20 miliamperios, lo cual es necesaria que pase pues, por un convertidor corriente-voltaje para que ingrese como una señal comparable dentro del controlador de presión. Bueno, ok. Ahora tenemos la válvula de alivio. Aquí el controlador de presión se encarga de controlar la válvula de alivio para así liberar la presión las veces que sea necesario, o sea, las veces que se sobrepase la presión de lo establecido. Este es como un controlador de seguridad de presión. A ver, la otra salida, bueno, acá vemos otra salida del controlador de presión que va hacia los inyectores. Hay 2 inyectores, los cuales son el inyector de oxígeno y de combustible. El inyector de oxígeno tiene como fuente de presión un compresor que aumenta la presión del aire ambiente. El segundo inyector, que es el de combustible, tiene como fuente una estación que suministra de este y tiene una bomba de combustible que alimentada por el tanque de combustible sobre el cual existe un control de nivel automático. Una amplificación clara es la combustión de un vehículo, es literalmente la misma que se utiliza en este proyecto. El sistema de control automático consiste en un controlador
de nivel, el cual lleva una señal de 4 a 20 miliamperios, que ese es el mismo proceso que expliqué anteriormente en el sensor de presión. A ver, ok, acá tenemos también el controlador de nivel. Este controla el nivel de la válvula de llenado, que se encarga de mantener el nivel dentro del tanque de combustible, tal como nos decía pues al principio en los requerimientos, del 90 y 10%, siendo menor a 10% la reserva de combustible y 90 a 100% el full pues, del llenado del tanque. Entonces eso es claro tenerlo en cuenta. A ver, resalto que la fuente de la válvula de llenado pues, es la estación de gasolina o de combustible que se le aplique a la máquina. Ok, como todo proyecto debemos tener en cuenta y debemos contar con unas precauciones, pues si el funcionamiento de este no es el ideal, que es el que expliqué antes. Dentro de las precauciones se debe tener en cuenta, en las precauciones de la industria, de estos sistemas tenemos que evitar la sobrepresión del tanque para así evitar cualquier avería. Entonces, para esto colocamos una alarma visual para que toda persona que opere esta máquina y pues pueda observar el correcto funcionamiento. Y una válvula de alivio para liberar la presión de ambiente, para liberar la presión al ambiente, la cual está controlada por el controlador de presión. Ok, bueno, pues esta es la explicación como tal, o sea, la general del sistema, y pues ya habiendo explicado esto del funcionamiento general, voy a explicar el funcionamiento de los sistemas auxiliares de control, los cuales son 4. Bueno, el primero sería el control de inyección de oxígeno y combustible, el segundo sería el control de seguridad de presión, el tercero sería el control del nivel de combustible y el cuarto de bomba de combustible. Entonces, pues me voy a explicar el primero, que sería el control de inyección de oxígeno y combustible. Acá observamos que la entrada de este sistema son los temporizadores, los cuales son 3 para 3 diferentes circuitos. Entonces, el 30 que va a 50%, el 15 que va a 70% y el 30 que va a 40%, los cuales van a los disparadores Smith, inversores más el voltaje de referencia. Luego la señal va a los inyectores, los cuales aumentan la presión en la caldera con su funcionamiento del sensor de presión. Los amplificadores, el amplificador operacional de impedancia convierte la corriente de la presión va al voltaje de la presión, como mencioné anteriormente, pero nos entrega una señal invertida. Pues es lo que, pues, por eso mismo usamos el inversor para trabajar con voltajes, solo voltajes positivos y no complicarnos así tanto la vida. El segundo control de seguridad es el de la seguridad de presión. En este observamos la misma estructura, lo único que cambia es el actuador de los inyectores a la válvula de alivio. Lo hacemos con un disparador Smith, no inversor, más el voltaje de referencia con un set point de presión del 85%, que son los parámetros establecidos. Y lo demás es la misma estructura. Ahora seguimos con el tercer control, que sería el control de la bomba de combustible. Este lo utilizamos para el control del nivel del combustible. La entrada es por el sensor de presión, el cual pues se explica anteriormente con el convertidor de corriente voltaje del sensor de presión. Luego la señal entra a un disipador Smith inversor más el voltaje de referencia con un set point de 90 a 100%, el cual estamos mirando la máxima capacidad de llenado del tanque. De nivel en el tanque, pues, y para controlar el llenado, lo que había dicho ya. Del resto es la misma estructura. A ver, y por último vamos a ver pues nuestro cuarto control, que sería el control de la bomba de combustible. Entonces, bueno, la entrada es el mismo, o sea, sensor de nivel con el mismo sistema de conversor de corriente voltaje, pero con un comparador umbral, como un controlador, sí, estoy bien. Bueno, esta señal controla la bomba de combustible. Cabe resaltar que esta máquina no va a trabajar si hay un nivel inferior al 10% de combustible. Entonces eso es súper importante pues, en cuanto al control del combustible.
Ahora los cálculos del sistema, entonces, bueno, en cálculos del sistema lo que hicimos fue poner como por encimita las fórmulas que se utilizaron. En primer lugar, mencionamos el amplificador transimpedancia, que su función es convertir la corriente en voltios. Para ello, pues se tiene que la fórmula del mismo es que el voltaje va a ser eh, menos la corriente por la resistencia. Sabemos que se está trabajando un voltaje de 5 voltios y una corriente máxima de 20 miliamperios que fue establecida en uno de los ítems dados como parámetros del sistema. Con esto hallamos el valor de la resistencia, que es 250 ohmios. Entonces, para el segundo punto tenemos el amplificador inversor, que es el encargado de invertir la señal que viene anteriormente, ya que esta viene negativa, la convierte en positiva y para el acople de impedancias. Establecemos un valor de resistencia de RF y de R1 que sean iguales de 20 kiloohmios y pues se establece el voltaje de polarización de más o menos 15 voltios. Y se sabe que el valor de la salida va a ser no el 90% del voltaje de polarización, entonces este sería 13.5 voltios. En un tercer punto, lo que hicimos fue mencionar el control de presión, que va a ser un control on-off y que está formado por 3 temporizadores. Estos temporizadores buscan mantener la cantidad de presión establecida durante el tiempo determinado. Entonces, para esto lo que hicimos fue utilizar un disparador Smith inversor más voltaje de referencia. Esto se hizo para cada uno de los tiempos y se utilizaron las ecuaciones que se pueden ver. Bueno, con estas ecuaciones fueron las mismas, se siguieron ciertos parámetros teniendo en cuenta que el voltaje de saturación siempre va a ser 13.5 voltios. Ahora, para el cuarto punto, lo que hicimos fue, bueno, el circuito de alivio de presión. Entonces, se debe comenzar, estamos en 70% para el segundo temporizador, 70% de presión y lo queremos bajar al 40%. Por cada segundo disminuye 1%, 1% de la presión. Entonces, por esto, este debe estar, pues debe ser la válvula abierta durante 30 segundos para así lograr la presión del 40%, que es la que se desea en el tercer temporizado, pues en el tercer tiempo, por decirlo así. Se realiza con otro timer que energiza la válvula de alivio durante este tiempo. Y bueno, se debe tener en cuenta que desde un principio se dijo que el diseño de los temporizadores va a estar a cargo de Sistemas Digitales 1. Ahora, para el quinto punto fue el sistema de seguridad para no sobrepasar la presión del 85%. Para esto utilizamos un disparador Smith, no inversor, con voltaje de referencia y se establecen, pues se utilizaron las siguientes ecuaciones que se pueden ver. Ahora, para el sexto, para el sistema de control de nivel del tanque, entonces, bueno, nos piden que el nivel del tanque de combustible se mantenga entre el 10 y el 90%. Acá es un control on-off también. Se utilizó y utilizamos un disparador Smith inversor más voltaje de referencia. También se pueden ver entonces las fórmulas en pantalla. Que son que bueno, como se dijo, se mantiene el voltaje de saturación pues constante dado el voltaje de polarización que tenemos para cada uno de los amplificadores. Ahora para el séptimo, el control de presión de oxígeno, pues este debe ser igual a la presión de la caldera en cada uno de los tiempos establecidos, entonces simplemente se utiliza el mismo sistema de control de inyección de combustible. Perfecto. Por otro lado, tenemos ya pues como conjunción de todos los componentes que hemos visto, el circuito final del sistema de control que pues gira en torno a la caldera, sobre la cual tenemos el sensor de presión que entrega la señal de 420 miliamperios. Pasa por el conversor corriente-voltaje con un circuito transimpedancia y luego el inversor, como mencionamos, lo que nos brinda una señal de voltaje de 1,5 voltios que viene por acá
y llega al disparador Smith inversor más voltaje de referencia que tenía el set point de presión del 50%. Esta señal del disparador Smith está controlada por dos transistores a través pues, de una señal de corriente por la base, pues una señal lógica de 0 a 5 voltios. La señal de temporizador 1 permanece activa durante 30 minutos. Sin embargo, la señal de control de seguridad del 85% se mantendrá activa solamente pues, cuando no se encuentre una señal de sobrepresión mayor al 85%. Es lo mismo con el controlador de presión del 70%, simplemente pues cambia el voltaje de referencia, como lo pudimos ver, y lo vamos a ver mejor a continuación también, los cálculos y demás. El mismo sistema pues, de desactivación, deshabilitar o habilitar la señal de control para el de presión del 70% y como último para el sistema de presión del 40%. Cada una de estas señales están conectadas al inyector de combustible y como lo mencionó la compañera, también al inyector de oxígeno es exactamente el mismo sistema de control. Sin embargo, no puede estar trabajando el sistema de presión del 50%, 70% y 40% a la vez, por lo que pues se realiza una desconexión, perdón, no una desconexión, sino una deshabilitación, por así decirlo, a través de los diodos, que mientras una señal esté trabajando, esté en activa, no se pueda ir digamos, a la señal de los amplificadores. Es como una señal de protección, pues para que los sistemas de control no entren en problemas, por así decirlo, con señales de otros controladores diferentes. Estos inyectores también tienen una bujía pues, que pues, realiza el inicio de la combustión y pues lógicamente los inyectores deben tener una fuente de, por ejemplo, el inyector de oxígeno, un compresor que pues eleva la presión del aire ambiente, la entrega al inyector y pues el inyector se abre o cierra dependiendo de los controladores que ya vimos. Lo mismo con el inyector de combustible, sin embargo, este tiene una bomba de combustible que le suministra pues la fuente de flujo y presión, por supuesto, que pues está conectada a un filtro de combustible, pues de que está lógicamente dentro de un tanque de combustible, sobre el cual se sensa el nivel pues, a través de un sensor electrónico también de 420 miliamperios, que se va a encargar de realizar el control entre niveles del 90 al 10%. Esta pues es nuestra señal de entrada. Lógicamente, como también es de 420 miliamperios, utilizaremos el mismo convertidor corriente-voltaje y como controlador de nivel de combustible, un disparador Smith inversor más voltaje de referencia y un comparador de umbral como controlador de la bomba de combustible, que ya veremos a continuación para qué nos sirve. Esta señal del control del nivel de combustible está conectada a la válvula de llenado del solenoide y esta válvula de llenado del solenoide tiene como flujo de entrada por ejemplo, una bomba de combustible para un carro y el sistema de inyección en un carro, pues como lo mencionó también el compañero. Por otro lado, en lo que respecta al sistema de seguridad de la caldera, no solo el sistema de seguridad, sino el sistema de alivio de presión, tenemos dos partes. El temporizador de alivio de presión, que lo mencionó la compañera, para disminuir la presión del 70 al 40%, a través pues simplemente de un transistor conectado pues al solenoide de la válvula de alivio de presión, que entra en activa cuando la señal del temporizador de alivio de presión está activa. Esto pues ya dijimos a través del diagrama de tiempos que depende del grupo de sistemas digitales. Sin embargo, el control de presión sí nos concierne y está pues realizado simplemente por un disparador Smith, garantizando pues un control de seguridad del 85%.
que se activa si sobrepasa pues el 85% y se desactiva si pues no está por encima del 55%, del 85%, perdón. Esta señal también va a los temporizadores para garantizar que pues si hay una sobrepresión del 85% entre el transistor que dijimos en el control de presión en corte y pues no permita pues ningún control de presión. También una alarma de seguridad que la mencionamos, visual, que la mencionamos pues, en el bosquejo. Y listo. Eso sería todo por el circuito final del sistema. Ahora vamos a ver esto, el PDF que realizamos para ver a profundidad pues, los cálculos y el diseño que realizamos para cada uno de los elementos. Y pues lo va a mencionar mi compañera Valeria. Bueno, continuando con lo que hablamos anteriormente, pues en primer lugar lo que nosotros hicimos fue volver a traer como a colación las características del sistema, lo que se nos establecía que debíamos tener como parámetros. Entonces, bueno, para esto lo que hicimos fue en primer lugar eh, mirar cómo iba a ser más o menos el bosquejo de nuestro sistema o qué debía contener nuestro sistema para lograr lo que queríamos, que era pues mantener estable la presión o sí la presión de la caldera, controlar la presión de la generada por por la caldera. Entonces, teniendo este bosquejo, este diseño, lo que hicimos fue partir de los parámetros que nos daban, en lo cual nos decían que el sensor de presión de esta caldera emitía o entregaba desde 4 miliamperios de corriente, miliamperios a 20 miliamperios. Entonces, para los valores de presión entre 0 y 100%, como pues, deseaba como cierta cantidad de presión en cada uno de los tiempos establecidos, siendo estos 3 tiempos, lo que hicimos fue calcular cuánto iba a ser el 50% de presión, cuánto iba a ser el 70% de la presión y cuánto iba a ser el 40% de la presión, estableciendo así que el 50% iba a ser 12 miliamperios, el 70% iba a ser 15.2 miliamperios y el 40% iba a ser 10,4 miliamperios. Entonces, bueno, cada uno de los tiempos, pues los temporizadores están diseñados por los de Digitales 1, como ya lo había mencionado. Ahora, entonces, bueno, lo que se hace es como un diagrama de tiempos en los que se establece más o menos cómo va a funcionar eso de los temporizadores, que vamos a tener el primer temporizador activo durante 30 minutos, el segundo activo durante 15 minutos y el último activo durante 30 minutos. Nosotros utilizamos temporizadores off delay y bueno, con esto se estableció más o menos cómo sería lo de los tiempos, sin embargo, pues no era nuestro trabajo diseñarlo. Ahora entonces lo que hicimos fue crear el amplificador transimpedancia, donde su función es específicamente pues cambiar la cantidad de corriente que le llega a voltaje. Entonces para esto, como lo dije anteriormente, se tiene que el voltaje va a ser 5 voltios, la corriente máxima va a ser 20 miliamperios y se halla el valor de la resistencia que es 250 ohmios. Bueno, ahí se selecciona la resistencia y después de esto, pues se debe utilizar un amplificador operacional inversor, pues para devolver esta señal positiva y pues se hace el acople de impedancias. Entonces, ahora mi compañero Cristian va a explicar la simulación de este mismo. Bueno, ya una vez como se han dado a conocer las resistencias y el voltaje que decidimos que entrara desde el sensor, en el Proteus podemos encontrar los dos amplificadores LM741, uno siendo el de transimpedancia y el otro siendo el inversor, con la resistencia de 250 y con las dos resistencias para el inversor de igual valor, en este caso 20K. Como podemos ver, cuando le entra la
la corriente, el amplificador de transimpedancia la convierte y el inversor quitará el voltaje negativo. Por eso a la salida podemos ver un voltaje de 5 voltios y al irse variando esta resistencia se estará variando la entrada de corriente, que vendría siendo el sensor variando. Podemos observar cómo a la corriente descender el voltaje de la misma manera estaría haciendo esto. Y por ende a los 20 miliamperios se estarían entregando 5 voltios a la salida del amplificador inversor. Ahora vamos a seguir con los cálculos y vamos a mostrar cómo se hallaron para cada porcentaje deseado en la parte de oxígeno y presión. Valeria continuará y explicará en el primer temporizador que es de 30 minutos para 50% de presión. Bueno, en cuanto al amplificador operacional inversor que utilizamos pues como salida del amplificador transimpedancia, y yo ya había dicho anteriormente cómo había sido los cálculos, por eso no los mencioné anteriormente, pero pues en este documento están igualmente escritos. Y ahora entonces pasando al control on-off, en primer lugar me piden que tenga durante 30 minutos la presión al 50%, entonces lo que hago es pasar el voltaje, pues la cantidad de corriente que va a ser 12 miliamperios, la multiplico por la resistencia de transimpedancia que es 250 y hallo el voltaje del sensor que va a ser 3 voltios. Con este voltaje, entonces bueno, yo sé en cuánto va a estar más o menos en voltios para hacer como su respectivo diagrama para el disparador Smith que vamos a utilizar, pero lo que hago entonces es darle un grado de histéresis. Entonces va a ser más o menos un grado de histéresis, entonces voy a tener una especie de ventanita donde va a estar desde 2.9 voltios a 3.2 voltios. Para esto, entonces, bueno, con esto lo que haría es que se esté estable en el 50% de la presión y que cuando supere pues los límites, lo que haga es que como que se va, o sea, se cae tanto y pues de cierto modo no el controlador de presión empezaría a hacer, pues a hacer efecto, por decirlo así, para que esto no suceda. Entonces el disparador Smith inversor más voltaje de referencia, que fue el que utilizamos, lo que hicimos fue tomar los valores que nos daban anteriormente con pues al anterior diagrama. Lo que pudimos ver es que el BLT que nosotros tenemos es 2.9 voltios y el BHT es 3.1 voltios. Entonces, con esto lo que hicimos fue, ya conocemos también el voltaje de saturación y empezamos a reemplazar en las fórmulas para así hallar los valores respectivos. Entonces, sabemos que el voltaje, bueno, vamos a tener el BHT de 3.1, el BLT de 2.9 y hacemos la relación entre las resistencias. Así hallamos que la relación entre las resistencias RF y R1 va a ser 134. Con esto despejamos que RF es igual a 134 por R1 y le damos un valor a R1 de 10K para así tener el valor de la resistencia RF igual a 1340K. Ahora el valor de la resistencia RS pues es el paralelo entre las dos anteriormente mencionadas, que daría 9.9 kiloohmios, y el valor de la referencia va a ser el BST por 1 más R1 sobre RF. El BST lo hallamos con los dos valores que sabíamos anteriormente de BHT y BLT. Y bueno, ahora para hallar el valor de referencia utilizamos la fórmula y nos da un total de 3.0302 voltios. Y ahora puedes bajar. Entonces, bueno, en un principio nosotros no consideramos que solo debía funcionar durante 30 minutos. Entonces, pues estamos buscando una forma de desactivarlo
cuando el temporizador diera una señal de 0 voltios y encenderlo cuando diera una señal de 5 voltios. Y habíamos planteado un multiplicador que pues mandaba 0 voltios la señal de salida cuando se multiplicaba por una señal de 0 voltios. Pues nosotros lo que hacíamos era tratar de que eso funcionara como una compuerta AND. Sin embargo, pues posteriormente esta idea fue descartada y se utilizó pues una manera más sencilla de hacerlo, que lo va a explicar mi compañero Juan David. Perfecto, sí, la idea del multiplicador, pues en un principio fue, pues, multiplicar la señal lógica que venía del temporizador y del controlador de presión para que en el momento en el que fuera cero, pues cero multiplicado por una señal de control del controlador de presión, pues me va a dar cero, por lo tanto iba a estar desactivada. Sin embargo, pues como lo mencionó la compañera, lo encontramos una manera muchísimo más sencilla de desactivar la señal, que fue utilizando un transistor a partir de, pues, si estaban activos a través de la base y desactivado, pues si no conducía por la base. Este fue más o menos el diseño de multiplicador que comenzamos por, pues, dentro de un multiplicador, pues la estructura es primero un sumador, primero un circuito logarítmico que entra a un circuito sumador y luego sale y luego sale por un antilogaritmo. Esto pues el concepto de este multiplicador se logra pues gracias al concepto de la suma de logaritmos y multiplicación de los logaritmos que se puede ver acá. Entonces, bueno, diseñamos pues, el circuito logarítmico a partir de sus ecuaciones, también el antilogarítmico, y después construimos a partir de los dos logarítmicos, el voltaje del temporizador y el voltaje del disparador, pues ingresaban al sumador después de haber pasado pues por el proceso pues, de la corriente del diodo y todo eso que pues, lo vuelve logarítmico, y sale por el antiguo logaritmo. Acá vemos pues el diseño, no vamos a profundizar en eso, pues no lo utilizamos, encontramos la manera más sencilla. Sin embargo, pues acá queda constatado dentro del informe que se realizó. A lo último tuvimos un problema con la señal de salida del antilogaritmo, puesto que era muy pequeña, muy pequeña. Entonces, pues hicimos una relación por 1000 dentro de un amplificador no inversor, que pues también nos iba a ayudar para acoplamiento de impedancias cuando la conectáramos con el solenoide de la válvula. Sin embargo, pues si utilizamos también un transistor, al conectarse con el solenoide de la válvula no tendríamos este problema de acople de impedancias, y de hecho es la manera más eficiente pues responsable de hacerlo. Bueno, acá podemos ver que pasamos de tener un circuito bastante grande en cuestión con los multiplicadores, que estábamos usando prácticamente 6 amplificadores solamente para hacer una función que la cumple muy fácilmente un transistor. Acá, bueno, tenemos una nota que pues el transistor de control de seguridad del 85%, que no lo hemos mencionado todavía, pues cuáles fueron los cálculos y demás. Se va a entender pues más al detalle dentro del sistema de control de la caldera. Bueno, vamos entonces a pasar con mi compañera Valeria para que siga explicando los sistemas de control de seguridad, esta vez con el del 70%. Para el segundo temporizador, entonces me piden que durante 15 minutos tenga un 70, pues la presión al 70%. Entonces lo que hicimos fue utilizar el mismo disparador Smith inversor más voltaje de referencia, y con esto entonces, bueno, puedes bajar un poquito. Tenemos que el 70% son 15.2 miliamperios. El voltaje del sensor debe ser 3.8 voltios con pues el rango de histéresis de más o menos 0.1 voltios. Vamos a tener que el VHT va a ser 3.9 voltios y el VLT va a ser 3.7 voltios. De la misma manera hacemos los cálculos y encontramos que pues RF va a ser 134 veces RI. Para lo mismo volvimos y establecimos los valores donde pues vamos a tener un R1 como, perdón, va a ser R1, no RI, R1 va a ser igual a 10K y RF va a ser igual a 1340 kilo ohms. Para lo mismo, bueno, hallamos RS y ahora hallamos el voltaje de referencia, donde se encontró un voltaje de referencia igual a 3.82 voltios. Esto dado que el VST
varió con respecto al VST, el voltaje STC del anterior, que nos daba 3.02 voltios, dado el VHT y el VLT que se utilizó anteriormente. Ahora, para el siguiente, entonces, bueno, lo que queremos es bajar del 70% al 40% la presión. Entonces, lo que hacemos es que abrimos, que por medio de la válvula de alivio se va liberando un 1% de presión cada segundo. Entonces, esta válvula de alivio pues va a estar activa, por decirlo así, durante 30 segundos, donde va a permitirnos que este porcentaje llegue al 40% de presión, y esto se va a mantener durante los siguientes 30 minutos. Entonces los cálculos que se hicieron fueron los mismos que se hicieron anteriormente. Bueno, se puede ver cómo es el circuito pues, de alivio de presión que manejamos, de la válvula de alivio de presión, y como lo dijimos, los 30 segundos pues va a estar activo, y este temporizador lo va a diseñar el grupo de digitales. Ahora, para este último temporizador del 40%, donde va a ser el 40% de la presión, entonces sabemos que el 40% son 10.4 miliamperios. Vamos a hallar el voltaje del sensor, que va a ser 2.6 voltios, y vamos a tener un VHT de 2.7 voltios y un VLT de 2.5 voltios. Para lo cual, bueno, nuestra pues, relación de referencias va a seguir siendo la misma que anteriormente. Vamos a utilizar las mismas resistencias R1, RF y RS. Sin embargo, nuestro voltaje de referencia va a variar, dado que el VHT y el VLT cambian. Entonces vamos a tener un voltaje de referencia de 2.62 voltios. Ahora pues vamos a ver las simulaciones de esto. Y ahí se puede observar entonces el circuito final que se tiene hasta el momento. Mi compañero Cristian va a explicar las simulaciones que sustentan lo que acabo de decir. Bueno, ya que mi compañera Valeria ha explicado todo, vamos a simular, empezando por el primero, que sería el de 50%, con una duración de 30 minutos. Tenemos nuevamente el voltaje de referencia, que lo hallamos gracias al VST por la multiplicación de 1 más R1 sobre RF, que nos da 3.02. Las resistencias que ya fueron planteadas, la R1, la RF y la RS, que son 10K, 1340K y 9.9K. El amplificador, y para poder simular nuestra, nuestra electroválvula, decidimos utilizar un LED, el cual nos mostraría cuando se esté encendiendo o apagando. Con la resistencia se puede variar, y ya sabemos que nuestros voltajes VHT es de 3.1 voltios y nuestro VLT es de 2.9. Al variarse la válvula, al variarse el voltaje de entrada, que sería el del sensor de presión, podemos ver cómo nuestra electroválvula se estaría apagando cuando sobrepase el VHT y encendiéndose cuando esté inferior al VLT de 2.9 voltios. Por ende, siempre estaría entre estos y nos estaría dando el VST, que sería el voltaje de 50%, que es el que queremos, que sería de 3 voltios. Siguiendo a la simulación del de 70%, podemos observar de la misma manera las resistencias de la misma ubicación y mismo valor, solamente que en este caso el voltaje de referencia es 3.82, ya que nuestro voltaje deseado VST es 3.8. Podemos ver que cuando esté inferior al voltaje, se encenderá, ya que la electroválvula estará inyectando tanto oxígeno como combustible, haciendo que el sensor reciba una mayor presión y haciendo que este suba el voltaje que viene desde el sensor de la presión, haciendo que el LED se vuelva a apagar. Y así sucesivamente estarás en el campo de histéresis que nosotros se puso de más 0,1 menos 0,1, y estarían dando entre 3.9 y 3.7 voltios, ya que la electroválvula se está apagando y encendiendo. También podemos ver en la siguiente simulación, que es la de 40%, podemos observar que también en el Q, en este caso sería Q6, el 2N222, ahí tenemos las entradas digitales, que eso sería por parte
de sistemas digitales para poder contabilizar el tiempo de cada una y poder saber cuándo empiezas los 15 segundos, los 15 minutos, perdón, o 30 minutos dependiendo del sistema. Y también se puede observar la de seguridad de presión, que sería la de 85%, que sería la otra entrada, la cual se activaría y haría que esta válvula se apague. Podemos observar también en el voltaje del sensor de presión que variará en el histéresis que nosotros ya hemos escogido con un VHT de 2.7 voltios y un VLT de 2.5 voltios. Cerrando la electroválvula cuando sobrepase este y encendiéndola cuando esté por inferior a este. También se puede observar el voltaje U7OP, que es el voltaje que se entrega desde el amplificador, que sería o 13 voltios o menos 13 voltios. Perdón, 13.5. Pero como Proteus no es tan exacto, no se pudo alimentar correctamente los amplificadores con 15 voltios, ya que los cálculos sería con el 90%, que sería 13.5 voltios de salida. Pero en este caso se tuvo que variar un poco las fuentes para que la salida pudiera ser lo más exacta posible a los 13.5 voltios, que sería el 90% de 15 voltios, que fue con lo que se calculó. Ahora vamos a seguir con los siguientes cálculos del próximo control, que seguirá mi compañero Juan David. Que en este caso estaremos hablando del control de 85%, que es el de seguridad. Para este sistema de control de seguridad, pues como sistema auxiliar, ¿no? Al sistema de control de presión, adicionalmente a este tenemos otros sistemas de seguridad, pues como el de bombeo de combustible, que pues pusimos como un sistema adicional que pues vimos necesario y nos pareció interesante realizar también. Y también el control del nivel del tanque, que es importante. Por este lado, por el lado del sistema de control, tenemos pues que diseñar un disparador Smith capaz de comportarse de la siguiente manera, que pues mientras esté por encima de un voltaje del 90%, que pues en este caso sería 4.4 voltios, pues que equivale al 90% de la presión, y por debajo de un voltaje de 0.5 voltios, que equivale al 10% de la presión, perdón, 10% de la presión, sí, perdón, era 90% no, sino 85%, perdón. 0.5, 10% de la presión y 4.4 voltios, 85% de la presión. Mientras Perdón, suba... como podemos observar, es 0.5, es el 0%, ya que cuando se activa esta, bajará hasta 0% para reiniciar todo el sistema. Sí, como lo dijo el compañero, el 0.5 voltios equivale al 0% y el 4.4 al 85%. Muchas gracias, compañero. Estos cálculos pues los realizamos lógicamente a través de el transimpedancia y pues en sus máximos rangos, ¿no? En el rango del 85 y en el rango de 2 miliamperios. Esto pues se hizo con un disparador Smith no inversor más voltaje de referencia, en el cual pues podemos ver los cálculos que pues modelan este disparador y los cálculos también que se realizaron para obtener pues los valores de voltaje de referencia y resistencia respectivamente. Vamos a ver con la ayuda del compañero Cristian la simulación de este sistema de seguridad. Bueno, como anteriormente lo dijo mi compañero Juan David, podemos observar que se activará, esta electroválvula se activará cuando esté a superior a 85%, que en este caso ese sería el VHT, que es de 4.4 voltios. Podemos observar que si se mueve la resistencia, la variable a un voltaje mayor a 4.4 voltios, el LED se encenderá, haciendo que la liberación de presión empiece y descenderá hasta a un valor menor a 0.5 voltios, lo cual significará que esta ya se podrá apagar, ya que dejará de liberar presión, por ende ya el sistema estará reiniciado.
Si se baja el voltaje a lo menor posible, podemos observar el LED apagarse. Ahí ya estaría menor, ya estaría en 0 voltios. Por ende, perdón, en 0% de presión. Por ende, ya se habrá reiniciado toda la presión y se podrá volver a empezar a inyectar oxígeno y combustible a la caldera. Ahora vamos a seguir con las siguientes operaciones que vendría siendo para el sistema de control del nivel del tanque, que es entre 10% y 90%. Continuará mi compañero Juan David. Sí, compañero. Con este objetivo diseñamos pues el sistema. Acá pues hay un pequeño bosquejo pues el conjunto de amplificador que debemos tener presente, el voltaje de referencia, pues lo vamos a hacer con disparadores mismos voltaje de referencia, la válvula de llenado y el sensor de nivel. También pues el aforo del tanque entre el 10 al 90%. Y lo más importante, pues, la gráfica que pues, nos muestra el comportamiento que debe tener el disparador y qué tipo de disparador vamos a usar. Hacemos pues lo mismo que hicimos con las presiones, determinar el 10% de nivel en qué nivel de corriente se encuentra, en este caso 5.6 miliamperios y 18.4 en el 90%. En este caso, pues también debemos usar un convertidor corriente a voltaje, pues ya que estamos usando un sensor también de nivel de 420 miliamperios. Exactamente el mismo. Y continuando pues con el controlador de nivel, que pues ya miramos cuánto eran los valores de VHT, VST y VLT, pues ya podemos entrar a diseñar las resistencias y demás. A partir de estas ecuaciones, como las podemos ver, las ecuaciones y pues los cálculos, la relación entre resistencias, el voltaje de referencia. Y bueno, para ver que pues está correcto su diseño, vamos a ver pues la simulación con la ayuda del compañero Cristian. Sí, como dijo mi compañero, pues ya se hallaron las resistencias y los voltajes. Primero, pues sabemos que el sensor del tanque funcionaría de la misma manera porque sería de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Entonces estaría convirtiendo de amperaje a voltaje y este voltaje estaría variando también hasta los 5 voltios. Aquí ya tenemos la fuente de 5 voltios, que sería la que representaría el voltaje que da el sensor del tanque, y tenemos nuestras resistencias R1, RF y RS. Y el voltaje de referencia en este caso sería 3.4 voltios, que sería la mitad entre el 90% y el 10%. Y en este caso podemos ver con el voltaje de U5OP como cuando está inferior a 10 voltios, este cambiará y cuando supera, perdón, al 10%, y cuando supera el 90%, estará haciendo un cambio de positivo a negativo o a negativo a positivo, dependiendo de la dirección hacia donde se venga. Y cuando disminuye, podemos ver cómo se vuelve negativo. Y al disminuir el 10%, se vuelve positivo. Ahí se pudo observar el cambio de menos 13 de menos 13.5 a 13.5. En este caso, de la misma manera, utilizamos el amplificador energizado con más 14.44117983, porque como sabemos Proteus no es tan preciso y al alimentarlo con 15 voltios nos daba de salida un voltaje mayor a 13.5, que no es el voltaje que sería el 90% de los 15 voltios. Entonces se decidió utilizar esos valores, pero aún así funciona de la misma manera y el VHT y el VLT quedarían siendo del 10% y 90% con el voltaje variando entre 1.4 y 4.6, que serían los respectivos hacia cada porcentaje. Ahora seguiremos con la última explicación, que ya es de las conexiones, con mi compañero Juan David. Antes, sí, de pasar a las conexiones, también había un sistema adicional que pues el que mencioné, lo vamos a ver un poquito más de profundidad los cálculos que hicimos y eso,
que es el de sistema de bombeo de combustible. Lógicamente, pues una bomba de combustible no puede trabajar a presiones menores al 10%, pues podría entrar en problemas de cavitación, por lo que diseñamos pues un sistema, por así decirlo, también de seguridad, en el cual la bomba no trabaje con niveles de combustible menores al 10%. Niveles encima de este se aceptan normalmente y permiten pues el trabajo de la bomba, que pues se puede asimilar de pronto en un automóvil a sistemas de reserva de combustible, pues cuando uno entra a niveles inferiores, pues a niveles bajitos del tanque. Vamos a mirar entonces, ya que pues tenemos en mente a profundidad cómo se desarrolló cada componente, cada diagrama, cada circuito, cada comparador, cada elemento del sistema que realizamos. Entonces ya podemos dar una vista más general pues a todo el conjunto de amplificadores que pues están trabajando dentro de nuestro sistema de control en la caldera, y pues ya se entienden muchísimo mejor. Vamos a pasar, bueno, ya casi finalizando pues con las conclusiones del trabajo, con la ayuda del compañero Roberto. Ok, bueno, en las conclusiones, primeramente pudimos observar que era necesario tener en cuenta las diferentes variables como la presión de oxígeno, y para ello pues le dimos una solución. Como se pudo observar en la explicación, el software Proteus fue una de las mejores opciones para simular nuestro sistema. También apreciamos la importancia de la utilidad de los amplificadores operacionales con el control on-off gracias a los disparadores Smith, ya que pues existían diferentes aplicaciones, pero pues esta fue la más sencilla para elaborar este trabajo. Concluimos que aunque la aplicación de los amplificadores nos facilite pues múltiples diseños, en algunos casos hay opciones más sencillas, como pueden ser los transistores en vez de los multiplicadores para realizar la misma función. A continuación, pues, nuestra compañera Valeria nos va a mostrar el código. Bueno, pues voy a hacer como una breve explicación de cómo diseñamos nosotros el código de LaTeX. Pues así por encimita, ya que este código fue, pues la verdad, en gran parte tomado del código que nos mandó el profesor como ejemplo. Pues en cuanto al encabezado, se mantuvo igual, simplemente pues se cambiaron los nombres, con diversos comandos, pues se realizaron ecuaciones, se dividió en dos columnas pues el afiche, se, que se enumeraron cada uno de los ítems que se tenían, se crearon secciones y pues se añadieron imágenes. Todo esto pues en gran parte se basó pues en el código que nos mandó el profe. Sin embargo, también tuvimos que buscar pues ciertos comandos que nos permitieran, digamos, para poner las tildes o para poner signos como el porcentaje, el signo omega, y pues entre otras cosas que se añadieron. También pues para ver cómo era poner una ecuación, pues como si se estuviera dividiendo, o cómo era para ponerlas más cerca, para reducir espacios. Entonces pues todo esto fue en un principio algo de ensayo, de prueba, y con la investigación y el apoyo pues de lo del profe pudimos lograr lo que se obtuvo al final, que fue este afiche que pues mi compañero va a mostrar, eh, que fue nuestro afiche final. Y pues la verdad sentimos que pues hicimos un muy buen trabajo al realizarlo, ya que pues se sintetizó toda la información lo más que se pudo,
y se ubicó pues de la mejor manera para que la persona que lo vea lo comprenda pues en gran parte, casi que se podría decir que es para que una persona que no sabe nada del tema se dé como una entrada pues conozca pues bastante del tema con este afiche, como que se nutra un poquito del tema antes de verlo a profundidad. Entonces, pues esto ya sería todo nuestro trabajo por hoy, pues nuestro trabajo que fue un proceso de unas cuantas semanitas, pero ya entonces llegamos a este producto final. No sé si mis compañeros quieran añadir algo. Listo, profe. Entonces, no siendo más, eso sería todo por el video de explicación y se adjuntan también pues dentro de los archivos del trabajo el código de látex, el afiche pues que acabamos de realizar y ver en pantalla, mostrar y también el PDF pues de los cálculos que se realizaron y pues el informe. Entonces eso sería todo, profe. Muchas gracias.